Buenos días, República Dominicana, pasando revista Luna TV desde Santiago de los Caballeros para todo el territorio de la República Dominicana, para el mundo. Así es que Marcos Martínez, Juan Bonilla, martes, todas las informaciones, los comentarios, las opiniones. ¿Ah? La mayoría de las informaciones, yo tengo la impresión de que la mayoría de las informaciones la gente la va procesando y la va conociendo. Son muy pocas las informaciones exclusivas. Y entonces hay una inclinación por los comentarios y las opiniones. ¿Cómo así? Porque estas redes sociales mantienen a la mayoría de la población informada. Entonces la gente lo que quiere escuchar. Vamos a ver qué dice Marcos Martínez sobre tal asunto. Exacto. La opinión, entonces, lo que tú estás diciendo que lo que prevalece en este momento es la opinión sobre la noticia. Exacto. La opinión sobre el hecho. Exacto. La opinión sobre el acontecimiento. Sí. Pero hay otra cosa también. Lo que copian. Para irlo a repetir entonces. Y aquí estamos equivocados. Aquí se copian más las opiniones que las noticias. Claro, porque las noticias... Hay unos maestros que están en eso. Sí. O para opinar en contra o para asumir lo que Marcos opina como de ellos. Es decir, opino en contra, pero pues ya escuché a Marcos decir tal asunto. Yo no estoy de acuerdo, sí, pero es sobre la base de la opinión primaria que tú estás opinando. Claro. No eres original. Porque tú lo que estás tratando de contestar a una opinión que dio Juan Bonilla o que dio Perfecto Martínez o quien sea. Yo me he dado cuenta de eso que tú dices. Yo decía, pero espérate. Y ahora me acabo de percatar con una expresión que tú dijiste. Gente que oye pero aquí hay un maestro que oye la opinión de quien sea, no vamos a decir de nosotros dos, de quien sea, y hace la misma opinión, pero con otro vocablo, con otro término. Entonces parece auténtico. Pero déjeme decirle, para eso hay que ser inteligente. Porque tú tienes que buscar expresiones similares, sinónimos. Además, el opinar es sumamente difícil. Complejo. Sobre todo en esta sociedad de cobardes, de vendidos. No, de gente que le gustan estar en la nómina de todos. Entonces es difícil. Porque regularmente si usted opina con libertad, si usted se va a la profundidad, si usted tiene la capacidad para irse a la profundidad, usted tiene que asumir posición. Entonces aquí hay gente especialista en no asumir ninguna posición. Entonces así es muy difícil tú opinar. O un amigo que ya está fuera de los medios, que opinaba y decía, eso lo dijo Juan Bonilla. Entonces no era él que estaba asumiendo la posición, era Juan Bonilla. Entrando en materia, Juan, vi un gesto ahí que hay que resaltarlo. A mí me gustó. El ex cónsul haitiano en Santiago declaró ayer que mandó una comunicación a la Cancillería haitiana donde le informaba que de manera inmediata dejaba su función en el consulado. Y señalaba que lo hacía en virtud de que la Cancillería haitiana había mandado una comunicación a la embajada norteamericana diciendo que él era ex cónsul y sobre todo que no tenía autoridad para hablar ni acordar nada con instituciones dominicanas. Aquí si uno trata de ser objetivo y decir las cosas como son, yo no tengo pinta de pro haitiano, pero tampoco de anti haitiano. Y entonces hay que decir que es una norma universal de que un diplomático
sea embajador, cónsul, que esté acreditado en una nación y es sustituido, prolonga su ejercicio y sus funciones hasta que llegue el sustituto de eso. Por tanto, no se puede decir que ese cónsul haitiano aquí en Santiago era ilegal ni nada de eso, no. Él estaba ejerciendo el día a día de las funciones hasta que llegara su sustituto, porque esa es la práctica, no en República Dominicana ni de parte de los haitianos, del mundo. Hay que decir eso. Pues. Pero aparte de eso también hay un pedido que yo creo que la Procuraduría General de la República o la instancia que sea debe de prestarle atención porque es un asunto de humanidad, un asunto de justicia. Las asociaciones de estudiantes haitianos, conjuntamente con varios empresarios y comerciantes haitianos, volvieron a hacer una rueda de prensa para pedir a la Procuraduría General de la República que investigue el caso de los inspectores de la Dirección General de Migración, porque realmente ellos se sienten humillados, se sienten maltratados, tal y como detallábamos Marcos y yo aquí. Es una comunidad que debe no solo merece respeto, sino que también es muy activa en Santiago de los Caballeros, y las universidades se sienten muy bien y promueven que vengan muchos haitianos a las aulas, que son estudiantes incluso que pagan en dólares a las universidades. Entonces yo creo que sí, que la Procuraduría General de la República, o la instancia que sea, debería de hacer una investigación, ¿va? Y determinar y decirle a esa comunidad extranjera, porque eso es una comunidad extranjera. Mire, hubo esto y esto, ustedes tienen razón aquí, no tienen razón aquí, aunque sea porque ellos merecen. Pero aparte de lo que tú dices, sí, porque aquí quieren que la comunidad dominicana en Madrid la respeten. Aquí quieren que la comunidad dominicana en Bélgica, sobre todo las muchachas que están ejerciendo aquello, la respeten. Que en Italia respeten nuestra comunidad y de los Estados Unidos de hablar. Pero aquí quieren que uno trate a patada a los haitianos. Y eso no es así. Esa es una comunidad extranjera, como lo es la dominicana en Nueva York o en el Bronx. Entonces, tienen derecho, así como los dominicanos tienen derecho en la latitud del mundo en que se encuentre, los haitianos tienen derecho. Entonces, yo creo, una sugerencia a esa comunidad, no es rueda de prensa, no es rueda de prensa. Búsquense dos abogados dominicanos y vayan a la fiscalía y metan una querella. Y a que viene la investigación de una vez. O sea, un pedimento, una rueda de prensa, eso está a la voluntad de la Procuraduría. ¿Y en virtud de qué va a actuar la Procuraduría? Porque ahí no hubo un daño al orden público, ahí no hubo un daño a la sociedad, ahí a quien se dañó con las actuaciones, si es que la hubo, de los inspectores de migración, es a las personas que estaban ahí. Entonces son las personas que se sienten dañadas, que se sienten afectadas, que tienen que constituirse con un par de abogados, con un abogado, ir a la fiscalía y poner una querella contra migración, y ahí viene la investigación. Después no esperen que por rueda de prensa y pedimento va a haber una investigación sobre eso. Sería bueno que se haga, no solamente porque esa comunidad merece una aclaración si la está pidiendo, sino para nosotros saber cómo están actuando los inspectores de migración, los agentes de migración, y si realmente ellos no tenían razón, la comunidad haitiana que se siente afectada. Bueno, la prensa internacional, Marco, ha estado publicando un trabajo de una ONG ligada a los medios de comunicación. En la República Dominicana todos, absolutamente todos, yo creo que sabemos que el presidente Luis Abinader es un hombre muy rico y que como no es porque Abinader no es un cuadro político, Abinader no es un cuadro político trabajado, Abinader es un profesional, un economista, estudió en prestigiosas universidades de los Estados Unidos y
su papá le dejó una gran fortuna a esa familia. Además, son inversionistas en varias áreas, incluyendo tienen una universidad e hicieron grandes inversiones en el turismo. Es decir, es una familia reconocida de inversionistas, de ricos, de empresarios de la República Dominicana. Una fábrica de cemento, Cemento Santo Domingo es de ellos. Entonces, se ha publicado que él es el presidente más rico de Centroamérica y del Caribe. Tiene unos 76 millones de dólares. De Centroamérica y Caribe, no, de Latinoamérica. Ok. Y que Guillermo Lasso, el presidente de Ecuador, es el segundo con algo más de 40 millones de dólares. Ese es un banquero, uno de los empresarios más ricos de Ecuador, que es presidente en ese momento. Y así va descendiendo. Pero lo importante, lo de mayor interés es para nosotros lo del presidente Luis Abinader. Eso se sabía. Él había hecho una declaración jurada de bienes que daba por encima de los 2.000 millones de pesos, es ese dinero. En su declaración jurada de bienes está establecido que su dinero, la mayor parte está fuera del país, que tiene inversiones fuera del país. El reportaje habla de Islas Vírgenes y de Panamá, está su dinero. Es decir, no aparece absolutamente nada nuevo, nada que sorprenderse. Esa es la realidad. Abinader es rico, es rico. Es una institución que se llama Bloomberg, que se especializa en eso. Eso es en base a una investigación. Y la determinación de la cantidad que se le atribuye a Luis Abinader es sobre la base de su declaración. Claro. Pero eso se queda muy chiquito. ¿Cuánto es que dice? 76. ¿Tiene más? No, Luis es un hombre de 200 millones de dólares. Luis Abinader. No porque yo esté insinuando que en la declaratoria de sus bienes él ocultó y lo minimizó, no. Es que ahí hay muchas propiedades. Por ejemplo, se dice en la declaración que él heredó 380 millones de la herencia de su papá. Eso fue lo que ellos repartieron. Eso fue lo que ellos decidieron repartir. Los Abinader decidieron en un momento dado repartir parte de la masa hereditaria, como se le llama jurídicamente, el efectivo. Vamos a distribuir el efectivo. Pero usted ha escuchado que se vendió la universidad, o que a Luis le di en parte de la OIM, y que eso es de un solo hermano. Usted escuchó que los hoteles de los Abinader fueron vendidos y repartidos, y que uno de fulano, otro de Perencejo. Usted escuchó que Cemento Santo Domingo fue repartido. Entonces, cuando a Luis Abinader le den la parte indivisa que está de la herencia de don José Rafael Abinader Malú, entonces, no, WhatsApp, yo qué, Malú son los tallá. Eso llega, eso pasa volando de 200. Pero otro detalle, ¿qué fue lo que se repartió de lo de Luis Abinader? Si se repartió el efectivo, fue 50. Porque el 50 es de la señora madre de Luis Abinader, esposa de José Rafael Abinader, y ella está viva. Por tanto, esa parte no se repartió. Entonces, si a Luis le tocó 380 millones de la herencia del papá, usted tiene que sumar eso por la cantidad de hijos. Ajá, usted lo suma. Entonces, esa cantidad le tocó a la doña. Entonces, estamos hablando de... Ahora que falta. Sí, ahora que falta. Lo grande es que Luis nunca ha ocultado eso y lo ha hecho de cara al sol. Luis es un rico metido a político. Pero metido a político, eso no quiere decir que los corripios puedan meterse. No, los antecedentes de papá.
hizo carrera, se decidió. Recordemos que el candidato a senador del PRD de la provincia de Santo Domingo era Luis Abinader. Y vino la alianza rosada esa de PRSC y el PRD y se la quitan y se la dieron a Víctor Gómez Bellé. Y ahí comenzó Luis entonces a hacer carrera política y se decidió a hacer carrera política. Pero lo que está demostrado, una parte muy positiva a su favor, es que no aparece un solo papelito de que haya hecho negocios con el Estado Dominicano. No solamente él, no. Las empresas de su familia. Por ejemplo, Se han cuidado. Cemento Santo Domingo no le vende a obra del Estado cemento, para que lo sepa. Esa es la realidad. Que la OIM, lo que recibe en toda la universidad y lo que recibía muchos años antes del vicepresidente. Pero ellos se han cuidado de eso, se han cuidado. Y yo le voy a decir que ofertas no han faltado. Porque el que está en el poder no es el que busca, es que lo buscan. Ahora, en ese detalle, que yo lo vi y lo tengo, porque lo vamos a trabajar para repasando el domingo, ahí hay sumas ridículas. Este presidente. Cositas. Con sumas ridículas. Tú ves lo que le atribuyen a Daniel Ortega, eso no es verdad, eso es falso. De toda falsedad. Daniel Ortega es un hombre inmensamente rico en Centroamérica. Nada más hay que revisar todas las empresas de los hijos, las hijas. Eso es de él. Sin embargo, aparece ahí con 400 y pico mil de dólares. Mi admirado Andrés Manuel López Obrador, 60 mil dólares. Pero eso debe ser carro, una casa que tiene. Ese pobre de solemnidad. El que tiene unos chelitos de Bukele de El Salvador. Tiene un dinerito ese. Tiene un dinerito. Yo no lo hubiera puesto esa ridiculez de Perú. Ese sí es pobre de Perú. En realidad el presidente de El Salvador no es salvadoreño, de origen. Es de origen, sí. El papá, el abuelo era libanés, palestino, pero el papá nació en El Salvador. Ahora él es un empresario exitoso, con decirte un solo dato. Él es representante para El Salvador de la marca Yamaha. Entonces ya... Tiene grandes negocios, jovencito. 4 años más y después hablamos. Bueno, hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia en relación a Edesur, Edeeste y Edenorte, pero no cambia prácticamente en nada. La sentencia obliga a las EDES asumir responsabilidad cuando a usted en el hogar se le dañan equipos por problemas en el suministro de energía eléctrica. Pero la sentencia aclara que es cuando Edenorte, por ejemplo, no da respuestas a una reclamación dentro del plazo legal de 48 horas. Es decir, usted tiene que hacer un reclamo legal, ir a Edenorte, presentar la queja, y entonces, a partir de ahí, si Edenorte en 48 horas no va a su hogar a atender su reclamo, y entonces hay equipos que se dañan, afectados, entonces Edenorte tiene que asumir la responsabilidad. Sí, pero si usted no va en 48 horas, usted perdió. Porque hay reclamos en 48 horas que tiene que hacerlo. Porque para que Edenorte tenga un plazo de responder en 48 horas, es que usted tiene que hacerlo. No es un mes que usted va a ir a decir, tuve un cortocircuito en enero pasado y me vino eso. Edenorte va a terminar poniendo una tienda de electrodomésticos.
Es decir, no se trata de que usted va a llamar a un programa de radio, a un programa de televisión, que usted, en el norte que venga, que tenga una dificultad y una avería. No, nada Usted de tiene eso. que ir allá a Nada hacer de una eso. Ni un reclamación. programa de televisión, denuncias como en aquí. No, que yo lo denuncié. No es que usted lo denunció, es que usted tiene que ir a de norte y decir, a mire hacer esto, la esto, denuncia. esto. Y entiendo que producto de ese cortocircuito me dañó la nevera, la plancha y el abanico. Claro. Y especificar eso. Y entonces, ahí es que de norte, producto de que usted ha hecho formalmente la reclamación, tiene 48 horas para responderle. La respuesta es que va a hacer la investigación y la inicia. No es que va en 48 horas a llevarle la nevera nueva y todo eso. Claro. Es atender esa reclamación y procesarla. Vámonos con los titulares más destacados para este martes, que es 28 junio 2022. $259 internos por COVID-19 en el Marcelino Vélez Santana, hospital de la capital dominicana. El hospital está ocupado por COVID en este momento. 100 millones más para el programa de las Naciones Unidas, PNUD, para el edificio del Defensor del Pueblo. Titulares más destacados aquí en Pasando Revista. Empresarios haitianos exigen respeto a negocios. Juez aplaza para agosto la audiencia preliminar del caso Pulpo. El presidente Luis Abinader reconoce el mal estado en Policía Nacional. Anuncia mejorías en operaciones especiales. El Partido de la Liberación Dominicana llama al Partido Revolucionario Moderno a convocar los sectores sociales. Las elecciones municipales tienen gran impacto en las presidenciales. Y por último, la delegación de Estados Unidos llega a Venezuela a dar continuidad a agenda bilateral. Juan ha ido con una cosita. Y esa delegación de Estados Unidos con Guaidó, que vaya a hablar Venezuela. Con Guaidó. Hay un tema ahí que yo no... O con Maduro. Yo no... Fue un error mío. El periódico El Caribe publica hoy en primera plana un tema que yo traje en agenda ayer y finalmente no pude desarrollar porque era un lunes de muchas informaciones. Pero ese tema lo reflexioné yo y me sorprende que el periódico El Caribe lo publicó, pero a mí no me dio tiempo de tratar. Es el tema de las elecciones municipales. No, pero usted no, quizás no lo desarrolló con amplitud, pero usted lo planteó. Aquí yo... Sí, usted lo planteó eso, para que lo sepa. Ok. Usted por lo menos lo enumeró. Sí, yo me acuerdo perfectamente. Yo creía que había sido mío el error. No. Quizá usted no lo profundizó como usted lo había pensado y lo tenía. Pero usted lo enumeró eso, yo recuerdo. El tema es la timidez en relación al proselitismo por la candidatura presidencial. Yo creo que solo el PRM está atento a las elecciones municipales. La Fuerza del Pueblo no está en eso. El PLD, algunos asomos hay en el PLD, por ejemplo en Santiago, que es Víctor Fadul, que está, cositas así. Pero el PRM tiene su mirada puesta en elecciones municipales y hay muchos dirigentes del PRM aspirando a cargos municipales en este momento y los que están trabajando intensamente para volver a ser candidatos. Pero además le están metiendo el brazo a aquellos que están mal en el ejercicio. Exacto. Desde el gobierno. Y Víctor de Asa desde la Liga está en eso también. Claro. Exacto. Entonces hay una dinámica en el PRM, en los otros partidos no.
La realidad es que el PLD está concentrado en lo suyo hasta octubre, eso hay que reconocerlo, está interesado en resolver esa parte esencial, que es contar con un candidato presidencial lo más rápido posible. Pero en lo que se coincide es en que las elecciones municipales tienen una gran relevancia porque son 3 meses antes de las congresuales y presidenciales, y entonces eso envía un mensaje. Si tú triunfas en las municipales, entonces tiene posibilidades. hay un optimismo, hay una motivación mayor. Sí. El que pierde las municipales puede caer un poco. Claro, pero hay un asunto que tú dices que la fuerza del pueblo no está en eso. Yo creo que sí, que no está en eso. Pero no está en eso porque en eso está José Francisco Peñaguaba, el que está articulando una alianza municipal arcoíris y tan amplia como sea posible. Es José Francisco Peñaguaba, la gente del BI, que están en eso y han avanzado mucho. Y tienen ya determinado la mayoría de municipios donde puede haber un todo contra todo y donde no. El que está en eso es él. Así que la fuerza del pueblo no está como fuerza del pueblo. Y no debiera estarlo porque es un partido que todavía está en construcción. Pero Peñaguaba se está encargando de eso, con Ganaremos. Esa es la realidad. Así que por ahí es que va el asunto. Tenía un gran desconocimiento de ese planteamiento. No, pero yo te lo digo porque, por ejemplo, él me llamó a mí hace como 15 o 20 días para preguntarme a mí la situación de la placeta y el síndico que está allá. Y el historial ahí yo le dije, ¿entiendes? Le di los detalles que yo conozco de esa situación. Es un distrito dificilísimo. Ese tipo que está ahí, que se llama Alexi, era el candidato del PRM en el 16. Y después PRM pactó con los reformistas y se lo dio a los reformistas. Y ese fue para Alianza País, barrió. De 3 vocales sacó 2, le faltaron 13 votos para llevarse los 3. Y en el medio del mandato se metió a PLDista y vino ahora en el 20 con el PLD y arrasó otra vez. Es una situación difícil que hay ahí. Y él me llamó para pedirme los datos porque él está trabajando distrito por distrito y municipio por municipio. Ese gordo se levanta y se acuesta en eso, en esa situación. Hablando de municipalidad y de candidatura, en el día de ayer estuvo en el programa como Buenos Días País, ¿qué se llama? El que sigue después de nosotros. Buenos días, RD. Buenos Días RD. El entrevistado fue el ingeniero Silvio Durán. Entonces yo pasé para una oficina aquí que está después del estudio número 18, aquí en Luna TV, y lo vi ahí y me alegró muchísimo porque oí a Silvio hablando normalmente, o sea, parece que superó parte de los efectos que le había dejado su situación de salud, que lo había afectado en el habla, en la voz, y vi a un Silvio Durán tronando. Y cuando entraba ahí que lo saludé, le dije, ¿qué dice el próximo candidato a síndico del PLD? Y me dijo que sí, yo soy el candidato. Digo, cuídate de Julio César Valentín. Pero esa parte que plantea Marcos, ciertamente, él ha sido un batallador. Sí. Cuando él tuvo esa caída de salud, señores, ese hombre se entregó en cuerpo y alma a ese proceso de recuperación. Hubo momentos en que se fue donde la familia, a Estados Unidos, a atenderse allá, la familia le consiguió, y mandaba fotos internos, aquí batallando, a veces me desencanto, pero tengo que hacer una batalla en el Homs, aquí en Santiago, en Estados Unidos, en su casa haciendo ejercicio. Sí, no. Hay que felicitarlo en ese aspecto. Nunca bajó la guardia en eso. Entonces lo vi, incluso se lo comenté a alguien que estaba ahí. Su voz, digo, yo tengo calidad, pues yo tengo 30 años, 40 conociendo a Silvio. Y sé cómo hablaba antes, cómo hablaba cuando le afectó en su salud y cómo está hablando ahora. Silvio Durán no es más candidato a síndico del PLD. Lo único es si su salud está en condiciones de él resistir y exponerse
a esa gran faena. De todas maneras, un saludo cordial, solidario y de alegría de mi parte, y creo que puedo hablar en nombre de Juan Bonilla, de la recuperación del ingeniero Silvio Durán, exdirector de Corazán, y quien, independientemente de la diferencia política que se pueda tener, es un buen amigo y es una persona muy tratable, independientemente de que es un danilita full. El abogado Arnaldo Gómez Salcedo hizo una rueda de prensa alarmado porque a raíz de la muerte violenta del abogado Basilio Guzmán, se puso a circular una especie de pasquín. Pasquín. Y no a circular, sino que alguien llegó al extremo de ir al Palacio de Justicia y colocarlo en el mural del Palacio de Justicia, pidiéndole a las autoridades Que lo investiguen. cuáles eran las 3 personas que deberían de investigar en el caso de la muerte de Basilio Guzmán. Y entre los 3, el número 1 era el abogado Arnaldo Gómez Salcedo. Hizo un encuentro con los medios para tratar ese tema. Muy difícil, muy complejo. Cualquiera no quiere verse metido en una situación de esa naturaleza. Pues es terrible que te quieran identificar así abiertamente y en un mural, en un Palacio de Justicia. Sí, pero, Estos son los 3. pero eso fue un error de ese abogado, hacer esa rueda de prensa, y yo no lo sabía eso. ¿Cuánto vieron ese paquín o ese anuncio? ¿Lo vieron 100 gente? 100 gente. Él lo que debió fue hacer un escrito, una instancia a la fiscalía, diciendo que en virtud que se publicó eso, él se ponía a disposición para ser investigado. Pero ahora el país que sabe que está en la lista y que es sospechoso. Y entonces, ¿cuántos de los que no lo sabíamos y de los que lo sabemos ahora, porque hizo la rueda de prensa, tenemos la duda si es verdad o no es verdad? O sea, él no tuvo asesoramiento. Él tuvo como un abogado, que sé, pero él no tuvo asesoramiento. Esa rueda de prensa era innecesaria porque él, con esa rueda de prensa y esa actitud, le ayudó al objetivo de lo que publicaron el paquín, que querían hacerle daño. Porque fue él, ese paquín se suscribió a los pasilleros del Palacio de Justicia, que no son más de 200, y a él decirlo lo sabe el mundo. Es que hay unos tremendistas, sobre todo estas terribles redes sociales. Pues, hubo programas que leyeron ese documento. Pues, Irresponsable, de manera irresponsable. Yo lo leo si lo trae la firma aquí. Entonces, un documento y dice, yo fulano de tal, digo esto, pero porque lo publiquen ahí. pero además, un asunto tan delicado, porque también menciona a un médico ese pasquín. Sí. Entonces, el periodismo tiene que ser prudente, cuidadoso, profesional, porque es una falta de profesionalidad terrible. Que tú un asunto así, tú le des cobertura. No, pues eso no puede ser. Entonces, tuvo cobertura en las redes sociales y en programas de radio y televisión de Santiago. Terrible. Terrible. Ahora, un manejo. Algunos nombres de eso estaban rodando en el hocico del pueblo. Estaban de boca en boca, incluida la de ese abogado antes de la publicarse el paquín. Porque la gente busca sus sospechosos. Y hay muchos también que por maledicencia y inquina ponen el nombre de fulano y su tanejo y lo ponen a rodar. Y también personas interesadas en desviar la atención de los investigadores. Claro, claro. Te sueltan eso, Claro. Ahora, para despistar. Claro, pareciera que el caso se está complicando.
Porque a esta altura de juego debiera haber alguna explicación ya, algún sospechoso preso. Claro. Y parece ciertamente, como dice el vocero civil de la policía aquí en Santiago, que los investigadores están realizando su labor herméticamente. Vamos a la pausa. Estoy pasando revista por Luna TV, canal 53, lunes a viernes, 6:30 a 8 de la mañana. Juan Bonilla, Marcos Martínez, regresamos.